Morbosita. Hoy vamos a hablar sobre un caso muy tétrico. Hoy les traigo en ASMR el caso criminal de Pablo el Loco Amin. Los hechos de este caso ocurrieron la madrugada del 28 de octubre del año 2007 en la ciudad de San Miguel de Tucumán, en Argentina. Un día antes de los hechos, Pablo Antonio Amin y su esposa María Arias viajaron a un congreso de la firma Herbalife, que se ocupaba de fabricar y comercializar productos para la pérdida de peso. Al llegar a Tucumán, se hospedaron en el lujoso hotel Catalinas Park, en la habitación 514 del quinto piso. Este lujoso hotel se encontraba ubicado en la avenida Soldati, a la altura 380, al frente del famoso Parque 9 de Julio. Ese día en particular, como una premonición de su fatídico destino, María no quería asistir al evento, pero Amin, luego de insistir, logró que ella lo acompañara. Una vez allí, se dirigieron al Hotel Tucumán Center, donde se celebraría el congreso de Herbalife. Una vez en el congreso, Amin tomó la palabra y comenzó a hablar acerca de un nuevo preparado de la marca. Y hasta ese momento todo marchaba bien, aparentemente normal, hasta que Amin, de la nada, comenzó a insultar a un supuesto vendedor, a una supuesta persona que él veía, por querer robarle clientes. De repente, en una actitud totalmente descabellada, comenzó a tirar golpes en el aire, a gritar muy fuerte, retando a pelear a la otra persona que supuestamente estaba en el evento, la cual no existía, por lo cual las autoridades del lugar decidieron exigirle que se detuviera, pero ante la negativa inexplicable, su mujer María decidió subir al estrado y tratar de pararlo. Sin embargo, Amin, de la nada, salió corriendo del lugar, a lo cual ella fue inmediatamente detrás de él, tratando de detenerlo, de jalarlo por la espalda, de alguna manera calmarlo. Pero posteriormente se subieron a su auto y comenzaron con un rumbo desconocido hasta parar de imprevisto en una Shell, ya que según Amin comenzó a escuchar voces, más específicamente la voz de una mujer que le decía que le iban a hacer daño, que debía correr, que le decía: Pablo, corre, te van a asesinar. Por lo cual ambos terminaron subiendo en un remis y, corriendo, huyendo por un término aproximado de 2 horas, hasta terminar extrañamente a solo 3 cuadras en donde se estaba desarrollando el congreso. En ese momento, Pablo bajó del vehículo y comenzó a correr, dirigiéndose directamente a la catedral de Nuestra Señora de la Encarnación. Siendo ya las 5:15 de la tarde, cuando se estaba desarrollando múltiples bautismos, y la pareja corrió insistentemente para que el sacerdote bautizara a Pablo, lo cual resultó muy extraño a todas las personas que transcurrían en ese momento, en ese lugar, por lo cual existe esa foto tan perturbadora.
Al término de este bautizo tan improvisado y tan perturbador, Pablo directamente agarró una jarra de agua bendita y, como si tuviera una sed descomunal, se la tomó toda, descaradamente, al frente del sacerdote y toda la gente. Posteriormente de este extraño y turbio suceso, sale corriendo de la catedral, gritando a todo pulmón: "Me quieren matar, me quieren matar". A lo que su mujer se asusta y sale corriendo, desconsoladamente llorando, en busca de los amigos con los cuales habían asistido al congreso. Mientras que Pablo seguía deambulando cerca de un parque que existe en dicha ciudad. En un momento pasa un coche de policía y un agente policial lo ve en esta actitud tan extraña y le pregunta quién es, si está perdido, si conoce la ciudad en la que estaba, y a lo cual se sorprende muchísimo, pues Pablo solamente le dice: "Por favor, arrésteme". Por lo cual, ante el pedido de este hombre, quizás pensando que estaba loco, decide llevarlo a la comisaría e interrogarlo para poder saber más de él. Pero Pablo, extrañamente, nuevamente, lo primero que hace es decir: "Tengo mucha sed, quiero un vaso de agua", el cual se lo da. Pero Pablo, en su momento de locura, no esperó, no le importó y simplemente corrió al primer grifo de agua que encontró y empezó a beber de ahí. Posteriormente, los policías le hicieron una especie de interrogatorio general para saber quién era, si sabía realmente dónde estaba, si tenía un conocido, un contacto a quien llamar, porque el estado en que encontraron a este hombre era muy, muy raro. Básicamente deliraba, a lo que él, de una manera muy coherente, contestó que estaba en Tucumán por un congreso al cual había viajado junto a su mujer y amigos de esta marca internacional Herbalife. Siguiendo el protocolo, llamaron al contacto de emergencia que le había dado, que era su esposa María, que llegó más o menos eso de las 7 de la tarde junto a un amigo en común que tenían, que era el llamado Walter Cancino. En Pablo le tenía un cierto odio, resentimiento, porque según él, en su cabeza era uno de los amantes de su esposa. Debido al extraño comportamiento, luego de aproximadamente las 20 horas, el comisario inspector Luis Roberto Ibáñez pidió hablar por separado con la pareja y con su amigo, y en la charla notó que Amin, como si nada, Pablo, hablaba del producto que él estaba vendiendo en Herbalife como si nada hubiera sucedido. Su tono de voz era muy acelerado y muy arrastrado a la vez, por lo que esta persona, este comisario, le dijo que debía acudir a un médico, a lo cual Pablo se negó. Sin embargo, inmediatamente se le explicó que era un requisito legal para poder liberarlo, a lo cual Pablo accedió. Inmediatamente se lo trasladó al Hospital Angelique Padilla en una patrulla, mientras que su mujer y su amigo lo seguían en su auto. Allí, un neurólogo le realizó diferentes estudios, los cuales extrañamente salieron muy bien, por lo cual lo dejaron ir. Sin embargo, Pablo extrañamente insistió en quedarse ahí, insistió en que lo detuvieran, en que no lo dejaran ir. Y al básicamente obligarlo al irse, en una maniobra chocó, entre comillas, sin querer, una
bandeja de instrumentos y robó un bisturí, el cual luego utilizaría. Entonces la pareja regresó al hotel Catalina's Park, donde se estaba alojando y donde ocurriría lo inimaginable. Una vez allí, su amigo, el amigo que tenían en común, que estaba alojado en otra habitación, le preguntó por qué había actuado así, a lo que él simplemente respondió que era porque hacía 4 noches que no venía durmiendo bien. Inmediatamente, la pareja se dirigió al ascensor para subir a su habitación. Mientras que iban muy bien, él iba muy calmado, iban de la manito y hasta un conserje vio que él le dio un beso en la mejilla a su mujer. Una vez en la habitación, ya ambos cansados, no me dieron palabras, simplemente Pablo prendió el televisor, prendió el aire acondicionado y María se quitó la ropa y se recostó en la cama dándole la espalda, a lo cual inmediatamente Pablo le preguntó de por qué habían demorado tanto ella y su amigo en común, en ir a buscarlo al hospital en el cual ya él se encontraba en ese momento, en lo cual María se enojó y le gritó que era porque le estaban diciendo desde ya los policías y también quizás ahí en el hospital que debían internarlo en un manicomio, a lo cual Pablo enfureció aún más y inmediatamente reaccionó sin sentido con una ira irracional y se tiró sobre el pecho de su mujer y comenzó a estrangularla de una manera tan fuerte, tan de golpe y tan brutal que María no pudo hacer absolutamente nada. Es más, ya que Pablo era una persona robusta que medía aproximadamente 2 metros. Por lo cual María, su esposa, quedó inconsciente en el acto y luego Pablo procedió a hacer lo inimaginable, sacando de su bolsillo el bisturí que había robado del hospital y cortando con una perfección que fue muy extraño, casi quirúrgica, casi al nivel de un cirujano. Escuchen este detalle. Comenzó a cortar el perímetro del ojo ocular derecho, o sea, el perímetro del ojo derecho. Luego de hacerlo, quitó cuidadosamente, básicamente, la piel del párpado del ojo con sus manos para luego incrustar sus dedos y arrancarle el ojo derecho, para posteriormente hacer lo mismo con el ojo izquierdo, dejando a María sin ojos, con las cavidades oculares totalmente vacías, para después depositarlos ambos ojos en la cama, uno junto al otro. Posteriormente continuó introduciendo el bisturí y girando su mano de un lado al otro una y otra vez, hasta llegar a cortar un pedazo de carne de aproximadamente 2 centímetros, dejándolo a un lado ya del cuerpo sin vida de su esposa. Sin embargo, no fue suficiente para él, por lo cual le propinó varios cortes en las mejillas, en las piernas y en el cuello. Luego comenzó a tomarla por el cabello y subió hasta su frente, donde comenzó a cortar la piel hasta que el cuero cabelludo se deslizó y el cráneo quedó expuesto. Finalmente, como primera escena de este acto tan grotesco, la bajó de la cama arrastrándola por el suelo fuera de la habitación, de la cual él también salió totalmente desnudo, dirigiéndose
arrastrándolo al cadáver ya de su mujer hacia el ascensor del hotel, dirigiéndose directo a la habitación 513, que era en la cual se estaba hospedando este amigo en común, y golpeando la puerta violentamente, a lo cual nadie abrió, pero sí quedó un rastro hemático del cadáver de su mujer. Luego volvió a llamar al ascensor, pero al ver que éste demoraba, arrastró el cuerpo de su mujer hasta las escaleras y lo tiró por el hueco de las mismas desde el cuarto piso, dejando una gran mancha hemática en el mismo. Luego descendió y la volvió a tomar por el cabello. Continuó arrastrándola por las escaleras hasta llegar al descanso entre el primero y el segundo piso, mientras gritaba a toda voz de por qué no llegaba el ascensor. Hasta que finalmente un encargado del hotel lo vio y lo escuchó y horrorizado llamó a la policía. Siendo escoltado bajo custodia policial al Hospital Juan M. O. Barrio, donde quedó detenido hasta que se definiera su situación procesal, pues el sujeto afirmaba que se le había metido el demonio y por eso había cometido dichos actos. Se lo retuvo ahí hasta que se consideró que se lo debía llevar a una cárcel común. 2 años después de lo ocurrido, el 7 de septiembre del año 2009, comenzó el juicio contra Pablo Amín. La estrategia de su abogado defensor fue demostrar su inimputabilidad al decir que estaba loco, que había perdido la cabeza, pues se había despertado en él una esquizofrenia paranoide. Cuando el juez le otorgó la palabra a Pablo Amín, simplemente éste comenzó a actuar de una manera muy extraña. Comenzó a balbucear, a hablar en otro idioma, entre comillas, o en inglés demasiado rápido, casi con un tono inentendible. Entre otras cosas, dijo que tenía 69 años, que él era el dueño de la empresa internacional Herbalife y que tenía un aeropuerto privado en la ciudad de Córdoba. Sin embargo, al momento de ser interrogado respecto al hecho, contó todo con una precisión en cada detalle que un grupo de médicos y psiquiatras dictaminó finalmente que no sufría de esquizofrenia paranoide, sino que tenía un trastorno límite de la personalidad y un trastorno de la personalidad asocial, lo cual lo hacía extremadamente peligroso para la sociedad, pues conocía perfectamente lo que había hecho. Resumiendo, se debatió mucho de cómo una persona que supuestamente estaba loca había podido cortar quirúrgicamente, como un cirujano, las cavidades oculares de su mujer y haberle quitado los ojos, por lo cual se determinó que sufría de trastornos, pero que no le impedían distinguir entre lo que estaba bien y lo que estaba mal, por lo cual era imputable y por lo tanto fue declarado culpable del asesinato de su esposa María. Finalmente, en última instancia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina lo condenó a reclusión perpetua por el homicidio perpetuo de su esposa María Marta Arias, con ensañamiento, que debería cumplir en el penal de Villa Urquiza.
donde a pesar de todo contrajo nuevas nupcias. Finalmente nunca se supo lo llevó a cometer semejante acto atroz contra su mujer. Bueno, mis morbositos, espero que les haya gustado, relajado esta historia criminal y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.